Os doy la bienvenida entonces a un nuevo encuentro después de este descanso, de este receso habitual del invierno. Hemos estado casi un mes sin encontrarnos y retomamos todos los lunes de 7:30, de 19:30 a 21 horas. Y luego, lo que os comentaba, estará disponible el vídeo en nuestro canal de YouTube, de Kayudek Chenling. Como habitualmente hacemos en el contexto budista, y tiene eso un gran significado, no es un mero acto protocolario, el de tomar refugio y generar la bodhicitta. Tomar refugio, dicho en términos muy cercanos y que puede ser comprendido y asumido por todos, asumida por todos esta idea, es de alguna manera ir acercándonos gradualmente a nuestra naturaleza auténtica, esa naturaleza más profunda que es sinónimo de sabiduría y de compasión, ese estado búdico que habita en cada uno de los seres con mente. En los aspectos convencionales, cuando entramos a un templo y vemos las imágenes como las que están detrás de mí, el altar, solemos establecer el altar, las estatuas, la foto de Kyabje Kalu Rinpoche, y con esta mirada habitual en la que encontramos que hay un espacio, dicho esto metafóricamente, un espacio entre lo que observamos y el que lo observa. Y eso nos lleva a pensar, por un lado, tal vez que los objetos que están en el altar tienen que ver con una cultura en particular, o a lo mejor pensamos que es una ambientación, una decoración, un estilo, pero fundamentalmente están allí y obran como un espejo. Nos muestran nuestra auténtica naturaleza, con otra forma, pero lo que nos muestran a través de esa forma es nuestra esencia despierta, nuestra esencia de Buda. El budismo entenderá que para poder contactar y estabilizar esta esencia, más que hacer algo para incorporarla, lo que estaremos haciendo todo el tiempo es, por un lado, intentar desprendernos, esto también en un sentido metafórico, de todos los impedimentos emocionales, y en esto no hay una censura a las emociones, sino que hay señalar que nuestra labilidad emocional, nuestra impulsividad emocional, muchas veces, sin duda que muchas veces acercan nuestros corazones, alimentan nuestra hospitalidad, nuestra cercanía, nuestra generosidad, pero no siempre nos impulsa a obrar de esa manera. Muchas veces nuestra emocionalidad, que es reactiva, que es también tributaria de nuestro desarrollo evolutivo, nos juega alguna mala pasada. Nuestra mente y nuestra emocionalidad algunas veces nos juega algunas malas pasadas. Entonces, la intención de estudiarla, practicar con ella, dosificarla, dulcificarla, conlleva este anhelo de que pueda expresarse en toda circunstancia y ocasión. Por eso hoy hablaremos un poco de estas tres herramientas de la valentía. Pero para no demorarme más, completando esta idea, que cuando tomamos refugio en el Buda, en el Dharma, las enseñanzas y la naturaleza última de las cosas, y en la Sangha, un ejemplo, un sostén, un linaje, una comunidad de practicantes, una humanidad compartida, nos estamos acercando a nuestra naturaleza auténtica, estamos acortando esa arbitraria separación entre aquellos que consideramos que está fuera de nosotros, que está representado en las imágenes y en las estatuas,
pero que está esa esencia que representa esa apariencia, está latiendo en cada uno de nosotros, en cada una de nosotros, de nosotras, y a través de la sabiduría de la enseñanza del Dharma, del método de la práctica, la meditación en la amplitud de la palabra en el contexto budista, lo que implica meditación, nos vamos acercando a esa naturaleza. Cada tanto vamos teniendo algún pequeño destello de esta lucidez, de esta claridad y de este pulso compasivo que no necesita otro juego más que su propia naturaleza para expresarse. Lo podéis decir en vuestras propias palabras. Yo voy a utilizar la fórmula tradicional. Lo que me gustaría es que todos compartamos, cuando quiera que vean este vídeo, que todos compartamos este momento de apertura de corazón, de quietud de nuestra mente, de claridad en nuestro anhelo y en nuestro pensamiento. Que esta práctica que está por comenzar nos lleve a contactar con nuestra naturaleza más profunda. Eso es tomar refugio en el Buda. La comprensión del Dharma, de cómo sucede todo lo que sucede en nuestra vida y cómo nos ayuda a interpretar lo que sucede en nuestra vida, cómo lo lee nuestra mente y cómo lo experimenta, es el Dharma, la enseñanza. Y además ese refugio en el Dharma es tener ese punto de apoyo en los métodos extraordinarios de este trabajo, que es este trabajo íntimo, interno, profundo, con nuestra mente y con nuestro corazón. Y que todo esto nos lleve a mantener, a despertar una actitud de respeto y agradecimiento por todos los grandes maestros que nos han precedido y han conservado de forma tan vívida una enseñanza que viene desde el fondo de los tiempos y que llega a nuestras vidas y a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y además celebramos también ese espíritu de humanidad compartida, ese vaso intercomunicante que ahora, más que nunca en estos últimos tiempos, se ha puesto en evidencia lo necesario que es mantenerlo activo y una comunicación fluida entre todos. Tomo refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta alcanzar la iluminación. Que por la práctica de la generosidad y demás virtudes trascendentales pueda alcanzar la iluminación para el beneficio de todos los seres sensibles sin excepción. Que todos los seres sean felices conociendo las causas que conducen a la felicidad y que puedan, por lo tanto, convertirse en una causa activa en promover esa felicidad para sí mismo y para su entorno. Que todos los seres puedan liberarse del sufrimiento y que por lo tanto conozcan las causas que originan el sufrimiento, para estar atentamente despiertos, para que no nos transformemos en una causa activa de nuestro propio sufrimiento o infringamos sufrimiento o dolor a los demás. Que todos los seres podamos vivir en un punto equilibrado, ecuánime. Y la ecuanimidad aquí no hace alusión al repartir algo en trozos iguales, sino fundamentalmente estar despiertos, amables, dispuestos a entablar un diálogo profundo, honesto con la vida y con todo lo que puebla esta vida, independientemente de nuestras predilecciones. Que todos podamos vivir en ese punto de ecuánime, en ese punto cero entre el miedo y la esperanza. Que podamos promover la alegría, la paz y el bienestar y que podamos también ir desmontando todas las causas que originan que nos infringamos mutuamente dolor y sufrimiento. Vamos a meditar unos minutos. Así que lo que os propongo, estéis sentados como estéis sentados, en vuestras sillas, en vuestro sofá, en un sillón, en un cojín, donde quiera que estéis. Incluso cerrad vuestros ojos por si os resulta como una amable invitación a entablar un diálogo más íntimo, introspectivo con vosotras mismas, con vosotros mismos.
Llevad vuestra atención a ese punto de encuentro, ese punto de encuentro físico entre vuestro cuerpo y el sitio en el que estáis sentados. Es una experiencia muy vívida el peso de nuestro cuerpo en nuestros glúteos, en nuestros muslos. El asiento que nos sostiene y nos recibe. Hay allí un punto, un anclaje muy fácil de experimentarlo. Tu atención descansa en esa experiencia, pero no la valora. Es decir, que no emite ninguna opinión. Y si lo hace, porque sabes que que la mente tiene esta cualidad, que es dispersa, que continuamente está en movimiento, es un poco la naturaleza, ¿no? La actividad constante de la mente. Y sobre todo cuando no está en un modo operativo, funcional, pues es habitual que comience a buscar en el pasado inmediato o lejano o en el futuro las situaciones que más le atemorizan, que más le preocupan, aunque a veces también puede traer recuerdos o proyecciones hacia el futuro de diversa índole, intrascendentes, divertidas. Deja que se exprese la mente como si fuera una conversación ajena a ti. Y tu atención una y otra vez manténla en esa mera experiencia física, a la que también le sumas el saber que estás existiendo, que estás siendo. Ese suceso extraordinario de estar vivos. Cuando te sorprendas haciendo alguna valoración, entablando un diálogo contigo misma, entablando un diálogo con tu mente, no pelees, no forcejees, no intentes acallarla. Simplemente lleva tu atención otra vez a ese punto de encuentro entre tu cuerpo y tu asiento. Y lo consideras al mismo tiempo tu lugar en el mundo. Desde ese punto de observación, si encuentras que hay algún tipo de tensión en tu expresión, en la frente, si hay algún tipo de tensión entre los maxilares, si hay algún tipo de tensión en tu expresión, en cada exhalación, suelta. Vamos a trabajar el punto de la relajación. No la relajación habitual de acostarnos o tendernos sobre nuestra cama o sillón, sino la relajación
como el no retener ningún tipo innecesario de tensión. Vamos entrenando la relajación como el abandono de lo innecesario, de lo que no es oportuno, de lo que no se condice como respuesta o como prevención al momento presente. Y este es un momento ideal, no hay nada que decidir, no hay ninguna amenaza de la que estar prevenido, no hay nada que resolver. Vamos a ejercitarnos en soltar lo innecesario con la expresión de nuestro rostro. Observa si en los hombros hay alguna tensión innecesaria. Incluso si quieres corregirlos porque descubres que no están a un mismo nivel, llévalos ligeramente hacia atrás. Y allí metafóricamente también este punto de intrépida valentía, porque ese núcleo tan sensible que es nuestro pecho, nuestro corazón, ahora puede mostrarse sin temor a ser dañado. Así que también soltamos y relajamos las prevenciones habituales y ese temor constante y esa desconfianza que hay algo al acecho en alguna sombra que posiblemente nos vaya a dañar. Suelta también esa prevención innecesaria. Incluso puedes imaginar que la exhalación es por debajo del ombligo. Lleva todas esas tensiones, todas esas prevenciones, todas esas advertencias y tensiones innecesarias en la frente, en los maxilares, en los hombros, en el abdomen. Deja que el abdomen trabaje de manera graciosa y acompaseada a su propio ritmo. Y todas las tensiones que encuentres, deja que se marchen, despídelas en cada exhalación desde el abdomen. Observa si hay tensión en tus manos. Estén en la forma que estén, las palmas volcadas hacia abajo, hacia arriba, una mano sobre la otra, las manos sobre las rodillas, estén como estén. Observa si no hay, aunque más no sea, una mínima tensión allí. Relaja todo tipo de tensión, incluso metafóricamente también. Confía en esa relajación que es una invitación al soltar ese cansancio constante de querer retener, como una ingenua estrategia de mantener aquello que tanto temes perder o que tanto anhelas poseer.
Observa si hay tensión en las rodillas, en los tobillos, en la postura de tus piernas. Estés en una silla, estés en un cojín, estés en un sillón. Observa si no hay allí una tensión. Todas las tensiones las traes a ese umbral de la despedida, que es la exhalación, y dejas que se marche lo innecesario. Esa es la auténtica relajación. Lo haces en cada exhalación, visualizando que la exhalación es por debajo del ombligo, desde el abdomen. Recuerda que allí está focalizada tu atención, que la hemos llevado a ese punto de encuentro entre tu sentir físico, de estar siendo en un cuerpo, con el asiento que te sostiene. Todo coincide en ese punto. Relajación, quietud. La quietud del cuerpo. Relajación, quietud y vigilancia. Una vigilancia amable, que habrá de reencauzar el pulso energético de la mente cuando se dispersa y se difumina ese punto lúcido en tantos caminos que la mente quiere recorrer al mismo tiempo. Relajación, quietud, vigilancia. Esa vigilancia amable que reencauza esa energía lúcida de la mente, que cuando se dispersa pierde ese lúcido brillo. Una vigilancia amable que reconduce esa atención a ese punto central desde el que hemos estado trabajando, ese punto de relajación. Hemos propiciado la quietud y ahora mantenemos un equilibrio como tal dinámico entre atención y distracción a través de la vigilancia. Si quieres reforzar ese punto de atención, súmale la presencia del estar siendo conscientes de inhalar y exhalar. Relajación y quietud
en el cuerpo. Y ahora avanzamos intentando llevar la relajación y la quietud de la mente. Hemos relajado y aquietado el cuerpo y la palabra. Ahora vamos a trabajar con la relajación y la quietud de la palabra interna, el silencio. Y tenemos como un claro aliado a la paciencia. La mente, por modo de efecto, es dispersa. No le estás haciendo mal, no se está desmoronando tu idea de que podías estar meditando, no está siendo cuestionada tu capacidad de meditar. De hecho, tantas veces seas consciente de la distracción, eso es un ejercicio de atención. La paciencia es esa amplitud hospitalaria y silenciosa que le permite a la mente simplemente expresarse haciendo lo único que sabe hacer. Tan eficiente, tan oportuna, tan ingeniosa en tantas situaciones, pero este momento no es una de esas situaciones. La relajación es ese punto de amabilidad, de permanecer con lo que está sucediendo en los propios términos de eso que está sucediendo. Puede haber una invitación del cuerpo a moverse. Puede haber una invitación del cuerpo a través del picor o de una sensación de comodidad o de incomodidad. Permanece relajado. Recuerda la relajación como el abandono de lo innecesario. La relajación de la mente es simplemente permitirles muy sencillo. Y es algo a lo que no estamos muy habituados, que es no intervenir. El no hacer. Y en este caso, en esa no acción, hay un tremendo poder. El poder lúcido de la mente, que es en su escala mayor, en su dimensión mayor, capaz de observar los movimientos, sus propios movimientos, y ser un simple testigo de esos movimientos. Relajación, quietud, claridad. Así como promovíamos relajación, quietud y vigilancia, ahora nuestro trabajo es a través de la relajación, la quietud, como sinónimo de silencio, de no intervención, sinónimo de hospitalidad, de apertura, de no acción, y claridad como el sinónimo de ese brillo lúcido de la mente que es capaz de observar y de permanecer en esa observación. Toda esta larga introducción ahora la encuentras en esa no expresión, que es esa lucidez
de estar siendo conscientes de simplemente inhalar y exhalar.
Todos coincidimos en que estos últimos tiempos, un largo año, se ha puesto en evidencia y para muchos de una manera muy dolorosa, casi brutal, lo que acontece siempre en la vida. Se ha puesto de manifiesto para todos los habitantes. Antes o después, todos estamos siendo testigos al mismo tiempo de todo esto que nos está ocurriendo a todos. No quiero con el comentario que voy a hacer ahora minimizar el terrible impacto que está haciendo para todos en una o en otra medida estos tiempos que estamos pasando. Pero tal vez pueda servir para estos tiempos que nos están sucediendo y para los próximos, que esperemos que en cuanto al COVID se refiere, tengamos un horizonte cercano más amable en un tiempo. Pero las vicisitudes de la vida nos acompañarán mientras estemos vivos. Y para muchos también adhieren a la idea que esas vicisitudes suceden luego de nuestra muerte física. Pero vamos a un ámbito en el que todos podemos encontrarnos y coincidir, que es nuestra vida, nuestra experiencia. Nos suceden cosas de toda índole, ninguna novedad, ¿verdad? Muchas de ellas nos interpelan, pueden ser desconcertantes, pueden atemorizarnos. Y a estas últimas, en principio que se nos hacen más evidentes, porque movimientos internos similares también se manifiestan en aquellas épocas de amabilidad y de bonanza de la vida cuando se expresa en los términos que queremos que se exprese. Pero vamos a trabajar con esto que es lo más evidente. Nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestras prevenciones. Hay 3 herramientas que vamos a explorar. Pero primero me gustaría hacer esta pequeña introducción. El sentir miedo, sentirnos desconcertados, es tan humano, tan humano. Nos pasa a todos, independientemente de nuestras edades y de nuestras circunstancias. A todos en algún punto esto nos está pasando. La invitación es una de las amabilidades que el Dharma se hace presente en nuestra vida, es ayudarnos a educarnos a nosotros mismos. Una educación que no tiene que ver en los términos convencionales, sino una educación muy íntima. Una educación emocional, una educación vital. Educarnos, reeducarnos a nosotros mismos. Y el propósito de este programa, alguna vez decíamos, podemos tomar la vida como una gran escuela, en el que hay algunas materias que nos gustan y otras materias que no nos gustan. Hay algunos profesores que nos gustan y nos tratan bien, y hay otros profesores que no nos gustan mucho y a veces sospechamos que tienen cierta inquina con nosotros. Entonces, esta idea de educarnos a nosotros mismos es ayudarnos a cómo podemos estar de una manera distinta con todo aquello que a veces nos hace sentir atemorizados, desconcertados o interpelados. Descubrir que podemos permanecer en ese descubrimiento del miedo, del desconcierto. Los primeros pasos para una nueva valentía es precisamente a partir de reconocer nuestro miedo.
Una valentía que no es la valentía de los matones de los barrios, no es la valentía de la agresión física o de la agresión verbal. Es una valentía amorosa, inteligente, intrépida. Esta manera de reeducarnos a nosotros mismos con el miedo, para permanecer en el centro del miedo, y que esto no implica desatención, descuido, eh, sino en el ámbito más propicio es el ámbito de la meditación, el de observarnos a nosotros mismos con nuestros miedos y nuestros temores, reconocer que tenemos miedo, ¿m? Y ver si podemos ensayar esa suerte de no movimiento con el miedo. El movimiento habitual del miedo, y hay aquí también un movimiento tributario y muy útil, por cierto, cuando hay una situación de amenaza y el cuerpo o nosotros como unidad biológica nos sentimos amenazados, pues el miedo y la violencia y la agresión se asocian. Y podemos tomarlo esto como una metáfora también para ver si ese miedo y esa violencia que lleva hacia la agresión cuando nos enfrentamos a aquello que nos amenaza y nos atemoriza, o cuando huimos de aquello que nos amenaza y nos atemoriza. Vamos a llevarlo al plano de lo emocional, al plano de lo relacional, al plano de lo personal, al plano vital. Cuando nos sentimos amenazados e interpelados por algo, por alguien, por una situación, habitualmente si vamos hacia ello, lo hacemos también con agresión hacia el otro. Y si huimos, como un mecanismo también de evasión, esa agresión la estamos haciendo hacia nosotros. Por eso la invitación, y esto vamos a establecer otra vez el contexto de la reflexión, de la meditación, es trabajar con ese no movimiento de permanecer en ese miedo libre de todo tipo de agresión. Esa es la auténtica valentía. De resistirnos a utilizar los modos habituales de la agresión hacia el otro en el embate, el reclamo, el encono, la acusación, la venganza, el insulto, el desprecio, o la violencia hacia nosotros, porque fortalecemos una mentalidad de pobreza hacia nosotros mismos, nos desmerecemos, no nos sentimos capaces de quedarnos allí y apelar, activar nuestros recursos para gestionar aquello que nos está interpelando o que nos está amenazando. Quedarnos con el miedo y ver sus acompañantes. El miedo, yo creo que el miedo es muy temeroso. Por eso el miedo no siempre viene solo, viene acompañado. El miedo tal vez, por jugar un poco más con esta idea, se teme a sí mismo. Así que busca algunas compañías. Puede ser la tristeza, puede ser incluso el orgullo, puede ser la envidia. Explorar nuestros miedos, con qué compañías han llegado a nuestras vidas. Y esa valentía intrépida o bodhicitta, esa valentía intrépida del sabio corazón, contactamos con ella desde la soledad. Aunque más no sea la soledad de esos 20 minutos, de esos 30 minutos de nuestra práctica de meditación. La soledad incluso estando en compañía de los demás. No la soledad como un sinónimo de aislamiento, de huida, de rechazo a la compañía de los demás, sino esa soledad que fortalece la confianza en nosotros mismos. Una soledad que nos permite estar a solas, valga la redundancia, con nuestros miedos, con el enojo, con la tristeza, con la perplejidad.
quedarnos en el miedo y en el centro álgido de ese miedo, ese es el elemento de soledad. Si podemos quedarnos en esa soledad y en esa intrépida valentía, se desplegará hasta abrazarnos y sostenernos la dignidad. La dignidad y la independencia. La independencia no como un desprendernos de todos y de todo, sino la independencia de nuestras viejas ataduras. De aquellas ataduras que nos dicen, no lo lograrás, no te lo mereces. La dignidad que surge de esa soledad y la soledad que surge desde esa valentía del corazón intrépida que nos anima a quedarnos a solas con el miedo y sus compañeras. Una soledad también que nos rescata de esa suerte de vulgar comodidad de refugiarnos en las rutinas cotidianas, de mimetizarnos con nuestras rutinas cotidianas para escapar de nosotros mismos. Las tres herramientas son la disciplina, la meditación y la sabiduría y la compasión. Cuando hablamos de disciplina, tsultrim en tibetano, no se estará refiriendo el budismo a la disciplina impuesta por una autoridad, a una disciplina vertical de un mando superior que impone, sino la disciplina que se ciñe a lo virtuoso. La disciplina, además, que nos anima a presenciar nuestra vida desde las primeras líneas, a presenciar nuestra vida sin huidas, sin evasivas, sin evasiones, sin rutas secundarias. Una disciplina que nos anima a estar con la vida tal y como está sucediendo. Una disciplina que resalta además la conexión y podríamos decir también la lealtad con los demás. Porque esa disciplina, ese aspecto virtuoso de la disciplina de Sultrim, nos lleva a descubrir lo que el corazón siempre supo, que los demás están prisioneros tanto como nosotros, que los demás están tan temerosos como nosotros y que los demás reaccionan defensivamente, a veces desproporcionadamente o de forma inoportuna, en definitiva, como buenamente pueden, tal como lo hacemos nosotros. Esa disciplina puede oficiar como una suerte de vaso comunicante con el dolor y el sufrimiento del otro sin necesidad de algún intercambio hablado. Simplemente esa presencia que comprende, que mira a los ojos y cuando se encuentra con la mirada del otro, ambos estamos siendo testigos del dolor y del sufrimiento y nos estamos diciendo que además nos estamos acompañando. La compañía puede luego adquirir distintas expresiones. La del marcharse, la de permanecer en silencio, la de repreguntar, la de acompañar, la de abrazar, la de ofrecer un té, la que fuera, la creatividad. Sultrim, la disciplina que también nos pone en marcha como un agente activo que ayuda desde la comprensión a devolver la dignidad al otro. Ese es uno de los aspectos de la paramita de la generosidad. Hacer lo necesario de una manera hábil, silenciosa, para que los demás vuelvan a tener mucha confianza en sí mismos. Ese es el don más preciado de la generosidad. Y de ella viene Sultrim, la disciplina.
una dignidad que tal vez le hemos quitado nosotros, sin enunciarla, sin denunciarla. Pero en nuestra intimidad de nuestra mente sabemos cuando le quitamos la dignidad al otro. Así que la disciplina, la herramienta del Sultrin de la disciplina es devolver aquello que injustamente hemos arrebatado, la dignidad del otro. La segunda herramienta es la meditación. Meditar, una de las acepciones que tiene la idea de meditar es la de recordar. De recordar cuál es nuestra motivación, de recordar cuál es nuestro punto de apoyo en la meditación formal, de recordar una y otra vez que la mente puede estar siendo testigo de ella misma y observar cuáles son los diversos paisajes que visitan o que le llevan a visitar sus recuerdos o sus proyecciones al futuro. Aquí la meditación puede en cualquier momento de nuestro día a día, no solo en la práctica formal, obrar como una suerte de eco que nos recuerda Sultrin, esa disciplina. Como una suerte de un sistema de alarma que nos avisa cuando la banalidad, la complacencia hacia lo superfluo se pone en marcha. Esa pátina viscosa que todo lo cubre y todo lo opaca. Una alerta que se pone en marcha para despertarnos cuando de alguna manera estamos regresando al mundo cobarde de la autocomplacencia. La tercera, que es la sabiduría, suele representarse en la iconografía budista con un arco y una flecha. Es prajna, sabiduría, y upaya, los medios hábiles. Otras veces, como Manjusri, se suele representar con una espada de doble filo, como una manera de expresar que corta los velos cognitivos y los velos emocionales. El arco y la flecha aquí, nuestra herramienta, es lo que a través del prajna y del medio hábil, esa flecha, ese haz lúcido, prístino de claridad de nuestra mente, que impulsada por la sabiduría y por la compasión, impacta en el centro, en la diana del egocentrismo, del egoísmo, de la autocomplacencia. La agudeza de la flecha, impulsada por la fortaleza del arco, impacta en la diana de la sobreimportancia personal que a veces nos autoadjudicamos. Y esto no implica el descuido hacia nosotros mismos, sino yo creo que bien podemos saber cada uno de nosotros cuando estamos cubriéndonos con la capa de la sobreimportancia personal. Un arco, una flecha, como metáfora de prajna y de upaya, de sabiduría y de medios hábiles. Un disparo libre de la agresividad del disparo del cazador que va tras su presa. Un disparo libre de la ira, de la venganza, del encono, del deseo o de la codicia o de la envidia. Cuando hablamos de prajna, cuando hablamos de sabiduría, esto en un contexto formal de estudio lleva mucho tiempo en observar la diferencia que hay entre cómo percibimos lo que percibimos, esto que llamamos realidad, y cómo auténticamente es. Pero en un recorrido más cercano, y que está absolutamente disponible para todos, es observar el juego constante, a veces silencioso, ligeramente oculto, pero de forma constante, de la impermanencia y de la interdependencia. La impermanencia y la interdependencia, el juego dinámico y constante de ambas, ponen de manifiesto que las cosas están muy lejos de ser tal como las pensamos. La naturaleza nos ofrece ejemplos muy fáciles. Algunos muy amables, el otoño, la primavera, y otros muy dramáticos. Pero
resumiendo ya, estas 3 herramientas, Sultrim, la diligente disciplina amorosa, la intrépida valentía del corazón, la meditación como un recordatorio constante, como un eco constante de nuestro compromiso con nosotros mismos y el compromiso humano con los demás, y la idea del arco y la flecha, como la del prajna y la de los medios hábiles, prajna y upaya. 3 herramientas que están auténticamente, profundamente conectadas con el proceso natural de trabajar con nuestra inteligencia básica. Y además, trabajar con el decoro y la decencia. Vamos a meditar unos minutos más. Entonces, vamos a volver a repasar estos 3 puntos en el que hay una ligera diferencia en el último aspecto de relajación, quietud y vigilancia. Y después incorporamos también la idea de claridad. Así que, nuevamente, como yo ahora, que me voy a acomodar en mi silla, hazlo tú en tu asiento. Incluso la postura, mira, ahora que he puesto mi espalda más recta, también cómo se despierta en nosotros ese sentimiento de esa intrépida valentía, de estar disponibles, atentos, pero al mismo tiempo relajados, despiertos, disponibles. ¿Para quién? Para nosotros mismos, disponibles para el mundo. Y esto, insisto, no significa esta disponibilidad, no significa indefensión, no significa desatención ni descuido. No es esa heroicidad suicida, sino la disponibilidad que nace desde esa fortaleza de la diligencia de Sultrim, de la disciplina, del eco constante y de la experiencia de la meditación, y de la sabiduría y de los medios hábiles que nos hacen encarar la vida de una manera muy creativa y disponible. Si te resulta más fácil, vuelve a cerrar los ojos y ve, ahora voy a hablar un poco menos porque podemos recordar, lo voy a hacer muy rápidamente y ya os dejo que cada uno lo haga a su ritmo, que el primer punto de quietud es el de relajación, es el del abandono de lo innecesario, de todas las tensiones innecesarias que hay en tu cuerpo. Y también vas familiarizándote la relajación que puedes llevar a las tensiones emocionales innecesarias. Hay un punto muy fácil de experimentar que es nuestro cuerpo descansando sobre nuestro asiento. Tu lugar en el mundo, un punto en el espacio. Relajación, quietud y vigilancia. Inhalamos y exhalamos. Con la exhalación liberamos todo lo innecesario. También como una metáfora. Y luego, cuando mantenemos nuestra atención en inhalar y en exhalar, relajación, quietud y claridad. Nos vamos familiarizando con esa cualidad que tiene la mente de observar y de permanecer en esa observación. Reconoce la tendencia a valorar, a juzgar, a impedir o a retener. Suelta lo innecesario. Relajación, quietud, claridad.
Voy a volver a repetir, porque estaba silenciado el micrófono, perdón. Decía que en este último movimiento que nos lleva al umbral de la despedida, también se incorpore el aspecto de Sultrim, de la diligencia, de la paciencia, de la rectitud, valorando que el esfuerzo que hemos hecho durante este tiempo que hemos compartido entre mi decir y vuestra escucha, vuestros razonamientos y los míos, el silencio que hemos compartido, la relajación, la quietud y la claridad que nos han acompañado. Que todo esto pueda pronto florecer, haciendo fructificar lo mejor que hay en cada uno de nosotros. Que todos los seres sean felices independientemente de su aspecto y de su forma. Débiles o poderosos, medianos o pequeños, toscos o delicados, largos o grandes de cuerpo. Los que están presentes y los que están ausentes, los nacidos y los por nacer. Que todos los seres sean felices, que nadie engañe nunca al otro ni le desprecie por ningún motivo, ni se deje llevar por ira o por odio a desear el mal de otro ser sensible. Igual que una madre que dará la vida por su propio hijo, ábrase el ánimo rebosante de benevolencia pura con todo el mundo y en todas las direcciones. Arriba, abajo, sin odio, sin enemistad, sin reserva alguna.